Buenos días, estamos en entrevista sobre la importancia de la alimentación, de la buena alimentación en los jóvenes universitarios. Quien nos acompaña hoy día es Ariana Extremadoiro, es una estudiante de Ciencias Políticas. Un gusto, buenos días. Buenos días. Consta de unas 15 preguntas, respondes de la mejor manera que desees. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Consideras que los trastornos alimenticios son un problema exclusivo de los jóvenes universitarios? ¿Por qué sí y por qué no? La verdad no creo que sea un problema exclusivo de los jóvenes universitarios. Más bien considero que es un problema que sufren la mayoría de adolescentes, más que todo por los estereotipos que nos ha impuesto la sociedad en cuanto a publicidad, en que debemos cumplir los estándares de belleza acerca de un cuerpo. Pero yo diría que incluso los jóvenes universitarios afloran más que todo sus trastornos alimenticios al no cumplir con un horario establecido de las comidas o poder tener una alimentación totalmente balanceada en proteínas, frutas, ese tipo de cosas. Ah, interesante respuesta. No. Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles serían las marcas de fast food que más consumes en tu casa personal? En mi caso, consumo más que todo Burger King, McDonald's, Starbucks, también Dunkin' Donuts. Trato de no consumir tanto lo que es comida chatarra, porque como sabemos es una industria que no aporta en nada a nuestra alimentación y más que todo nos promueve un tipo de vida totalmente sedentario. Claro. Entonces, ¿cuál es tu alimentación cotidiana mientras estudias o haces tus trabajos? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cuál es tu alimentación cotidiana mientras estudias o haces tus trabajos? Los días en los que únicamente estudio, trato de seguir mi dieta de acuerdo al ejercicio que hago, más que todo cumplir con las cantidades en cuanto a proteínas, fruta y sobre todo agua. Pero lamentablemente en las semanas de exámenes, debido a la sobrecarga de trabajos, más que todo me concentro en consumir comida chatarra porque me sirve de combustible algunas veces. Claro. Qué mal. Entonces, ¿qué alimentos debe contener un menú para tener una alimentación balanceada? Yo diría que más que todo tratar de reemplazar algunos de los tipos, de los típicos alimentos que consumimos diariamente. Por ejemplo, en vez de consumir el arroz blanco, podemos sustituirlo por arroz integral, que incluso nos beneficia en cierta manera con mayores proteínas o carbohidratos. Pero también diría que es importante poder incluir ensalada o alguna sopa y obviamente el agua o algún refresco. Claro. ¿Y qué es tener una buena alimentación? Creo que esa pregunta sería un poco difícil de contestarla, ya que tampoco nos podemos privar de la libertad de poder consumir comida chatarra, pero también creo que sería importante que podamos controlar esos excesos y que podamos, de acuerdo al ejercicio que hacemos, adecuarnos a nuestra alimentación. Por ejemplo, si tienes la meta de poder bajar de peso, tendrías que concentrarte en reducir cierto tipo de carbohidratos o cosas así. Y al contrario, si tratas de ganar músculo o subir de peso, tienes que concentrarte en consumir más proteínas, más carbohidratos, mm, ese tipo de cosas. Claro. Entonces, ¿bajo qué criterios seguirías alguna dieta que te recomienden? Eh, Yo más que todo me concentro en saber de que la persona que me está dando esa dieta sea un profesional totalmente calificado y no únicamente, por ejemplo, algún entrenador de algún gimnasio o algún familiar, porque, o incluso el internet, porque ese tipo de dietas mayormente no miden todos los estándares que tiene que tener. Por ejemplo, tu peso, tu talla, si eres alérgico a alguna cosa o cosas así. Claro. Entonces, si has escuchado de las dietas milagrosas, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, claro. Incluso en alguna época, por ejemplo en el 2020, cuando estuvimos en la época de pandemia, creía en eso, ya que todos habíamos subido de peso y era como que un gran shock, porque de la nada tu cuerpo ha cambiado o se ha transformado y entonces tratas de bajar de peso lo más rápido posible.
pero diría que dejemos de creer en ese tipo de cosas, ya que no nos sirve de nada, más bien nos promueve de que tenemos que bajar rápidamente de peso, o si no, digamos, no seríamos adecuadas para la sociedad. Y entonces es como que nos vuelve muy superficiales. Interesante respuesta. Entonces, ¿tú sueles priorizar actividades antes de alimentarte? ¿O qué actividades y labores serían? Yo más que todo los lunes, miércoles y viernes, primero únicamente tomo un scoop de proteína con agua y de Ujú. ahí me voy al gimnasio y de ahí trato de comer un desayuno totalmente rico en proteínas. Por ejemplo, jugo de plátano o pan con palta, cosas así. De ahí, obviamente, un almuerzo que contenga pollo, pescado, ese tipo de cosas. Y de ahí alguna comida en las tardes, por ejemplo, alguna fruta o algún yogur. Y obviamente la cena. Pero obviamente durante todo el día trato de consumir agua. Ujú, interesante. Va. Entonces, ¿cuál crees que sería el motivo principal que le impide a las personas tener una buena alimentación? Y si tienes una mala alimentación, ¿qué harías para superarlo? Yo creo que más que todo sería la razón principal que te mencioné antes, que las personas se aterran a no cumplir con los estándares que nos impone una sociedad. Por ejemplo, en las mujeres tenemos que tener un abdomen sumamente plano, tenemos que, por ejemplo, no tener los cachetes tan grandes, por así decirlo. Y obviamente esto algunas veces es una consecuencia del aumento de peso, pero no debe ser como algo malo. Y, por ejemplo, cuando estás en la etapa de ganar músculo, es totalmente normal de que tengas un abdomen mucho más inflado, por así decirlo, pero no significa de que no tengas un cuerpo sano. Entonces esa es mi respuesta principal, de que las mujeres más que todo estamos concentradas en poder cumplir ese estándar que se nos ha impuesto. Comprendo. Y cuando tienes problemas de tiempo, ¿qué alimentos sueles consumir? Eh, en ese caso trato de consumir alguna fruta o bueno, trato de comprarme alguna galleta o alguna comidita fácil para poder llevarlo a cualquier sitio, tipo algún chocolate o así, pero que no sea tan dañino, por así decirlo. Por ejemplo, trato de evitar lo que es gaseosas, mayonesa, ese tipo de cosas. Claro. ¿Es común la comida rápida en tu entorno o con tu persona? ¿Y qué opinión tendrías al respecto de que sea común en la vida diaria? Más que todo en mi familia nos concentramos en llevar una dieta balanceada. Por ejemplo, en mi casa no comemos tanto lo que es embutido, por ejemplo, hot dog o chorizo, es como que algo que pasa cada 2 meses, por así decirlo. Igualmente no consumimos mayonesa, ni ketchup, ni ninguna crema, pero tampoco podría decir que es algo malo que las personas consuman. Claramente todo tendría que ser regulado, no solamente por la apariencia física, sino también por el daño que nos hacemos internamente y también a la piel. Ujú, comprendo. Y última pregunta compuesta. ¿Cuál es la comida menos saludable de todas las que consumes? ¿Estarías dispuesta a dejar de comer? ¿Y cuál es la comida saludable que no te gusta que integrarías a tu dieta? La comida menos saludable que consumo, Ujú. ¿Estarías dispuesta a dejar? a ver, creo que podría ser la jamonada. Ujú. No me gusta mucho, pero igual la consumo porque viene en el paquetito con el queso, pero igual trato de no consumirla mucho, pero no sabría qué decirte, es que es un problema un poco difícil poder dejar una comida que igual tus padres te compran. Mm, claro. Y en el caso de consumir alguna comida totalmente balanceada, creo que podría ser incluir más el arroz integral. Mm, O sea, lo había dejado de consumir hace algunos meses, porque no digamos que es tan rico del todo, pero es beneficioso para nuestra salud. comprendo. Entonces, esas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias. Me han gustado bastante las respuestas. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Creo que contigo será hasta en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.